hay una reseña especial a la evidencia experimental dentro de los criterios de Hill. Y se hace referencia también a esta definición de Porta, de que el investigador intencionalmente altera los factores, altera uno o más factores y controla las condiciones del estudio. Este asunto de que controla las otras condiciones del estudio es muy importante porque en estas otras condiciones del estudio es que va a evitarse los sesgos y por diseño va a buscar que su estudio tenga la validez, ¿no?, interna, y por la aleatorización también que pueda ser o tener una validez externa, ¿no?, con el fin de analizar los efectos de haber realizado esto, ¿no? O sea, el investigador tiene control de todo esto. Bajo control directo, el investigador diseña su estudio, ¿no?, de acuerdo a su objetivo. Entonces, acá definitivamente hay una capacidad, tiene que estar conocida la capacidad del investigador de controlar la variable exposición, que en este caso es la variable independiente, o sea, puede aumentar, bajar la cantidad, la dosis, la frecuencia, a las personas, los grupos, etcétera, ¿no? Entonces, el experimento consiste en que el investigador modifica, ¿no?, controla las variables de exposición de la variable independiente y por tanto planifica cómo se va a asignar la exposición, la dosis, la vía de administración y el tiempo de exposición. Sin embargo, ¿no?, el investigador tiene que estar consciente de que hay efectos que se va a encontrar o que coexisten y que le llamamos las variables intervinientes, que pueden afectar la relación entre la exposición y el efecto. Ahí se acuerdan ustedes bien del diagrama cíclico, ¿no?, que vimos en la primera sesión, en donde tenemos un problema y tenemos un efecto conocido, un efecto conocido, un resultado, y en la mitad de ese efecto o esa causa veíamos que había bastantes otros procesos intermedios que le llamamos en este caso intervinientes, que el investigador tiene que ser consciente para controlarlos, ¿no?, para controlar los sesgos que le llaman, ¿no? Entonces, volvíamos al tema del inicio, de que necesitamos el grupo control, ¿no?, necesitamos una medición basal, un grupo control, y que la asignación a los grupos sea aleatoria o mediante el proceso de aleatorización o randomización. Estas son, si queremos hacer estudio experimental, esto es lo que tenemos que prever. En el grupo de control no van a recibir la atención, la intervención experimental. Se debe recibir como intervención el manejo recomendado para la enfermedad. Tengan siempre presente eso, que ahí no se debe dejar de manejar el caso por temas de ética, ¿no?, de beneficencia, no solamente de no maleficencia. O sea, el grupo control debe recibir el manejo recomendado para la enfermedad, y las otras variables sí va a ser manejado de la misma manera que el grupo experimental, ¿no?, en relación al manejo de la enfermedad. Y de acuerdo a los objetivos del estudio puede haber más de un grupo control, como vamos a ver ahora en las definiciones. Puede haber diferentes tipos de controles o más grupos de controles. La aleatorización o randomización es la asignación de sujetos de estudio al grupo experimental o control mediante el azar. Mucho cuidado con este término para no confundirlo con muestreo aleatorio. Este es otro tema, ¿no? El muestreo aleatorio es un muestreo simple, está de acuerdo a un número, a una tabla de números aleatorios, eso es muestreo aleatorio. Pero aleatorización quiere decir que ya estando los elementos en igualdad de condiciones, asigna al grupo de tratamiento A y al otro grupo de tratamiento B
aleatoriamente los sujetos, ¿no? Y aquí tienen la ventaja, pues, ¿no?, de la aleatorización. Se está grabando la llamada. Perdón. Entonces, lo que dice que se busca que los grupos sean similares para las variables intervinientes. Esto es muy importante porque antes de asignar a los grupos casos o caso 1 o caso 2, los grupos de edad, sexo, condición socioeconómica, etcétera, tienen que ser todos comparables, ¿no? Para evitar que hayan resultados que no se deban a los efectos de la intervención, ¿no? Eso es sumamente importante. Por eso en los estudios que se ponen acá para este ejercicio son un buen ejemplo, en los que revisamos en la clase pasada, en la práctica, son un buen ejemplo de aleatorización y de diseño, ¿no?, aleatorio de investigación clínica, de intervención, ¿no? Cuando se aleatoriza, entonces se puede aplicar pruebas de significancia estadística, ¿no? Si no se aleatoriza, no podemos concluir, no podemos obtener inferencia de significado estadístico. Acá, para explorar la diferencia de aleatorización, si tenemos una población de referencia, de esta población de referencia se seleccionan de acuerdo a los criterios, ¿no?, edad, sexo, trabajo, calificación, etcétera. De toda esta población se seleccionan los sujetos. Estando seleccionados los sujetos, entonces ya se conforman los grupos por aleatorización, ¿no? De este pool, digamos, de personas, se separan a los grupos de experimentación o no. Un momentito, por favor. Bien, entonces los tipos de aleatorización pueden ser por bloques balanceados, o sea, primero se tiene secuencias de asignación predefinidas, ¿no?, y van para determinados grupos ya como por secuencias, ¿no? El simple es asignación individual, por bloques es secuencias ya predefinidas, pero igualmente de características comparables cada una de ellas con los otros grupos. Estratificados es cuando se hace primero determinado nivel educativo, segundo, etcétera, o etnia, etcétera, se estratifica, y dentro de cada uno de ese estrato se realiza la aleatorización, ¿no? O sea, si vamos a comparar estudiantes, por ejemplo, de medicina, tendríamos que hacer la aleatorización del primer año, del segundo año, etcétera,
¿no? Y dentro de cada uno de esos estratos se hace la aleatorización, estratificado, o por conglomerados, ¿no? Por conglomerado, por ejemplo, la encuesta ENDES es por conglomerado, ¿no? Se tiene el país dividido por unidades y estos, que son distritos o provincias o cuencas, y se tiene todo ese listado y se toma todo el conglomerado como unidad. Es conjunto de pacientes, no son individuos, ¿no? Y no equitativa es cuando se hace formación de grupos de diferente tamaño por razones de la propia investigación. Puede haber, pero siempre se guarda la aleatorización dentro de cada uno de ellos, ¿no? Solamente el tamaño es lo que es diferente. Acá hay un ejemplo. Si tienen alguna duda, yo la puedo contestar, lo avanzamos, si no, seguimos un poco adelante, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ya, gracias, Pierina. Entonces, aquí en este tema tenemos la posibilidad de hacer un ejemplo de randomización estratificada, porque no sería correcto, pues, mezclar para este tipo de estudios varones y mujeres. Entonces, se estratifica primero por sexo, varones, mujeres, luego se estratifica por edades, ¿no? Varones más jóvenes, varones de mayor edad, mujeres jóvenes, mujeres de mayor edad, y después de eso, dentro de cada subgrupo, ¿no? Va a aleatorizarse los tratamientos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, a los hombres jóvenes se selecciona para el nuevo tratamiento, ¿no? Y para el tratamiento actual. Entonces, ya se randomiza a hombres jóvenes y para este tratamiento nuevo, y a hombres jóvenes para el tratamiento antiguo, digamos, actual. Igual, de 240 varones mayores, se randomiza, nuevamente se hace otro estrato, se randomiza para poder dar el tratamiento nuevo, y al otro grupo el tratamiento antiguo. Igual podemos decir de los jóvenes, hombres jóvenes, el tratamiento nuevo, el tratamiento normal, corriente, actual, igual para las mujeres mayores, ¿no? Se randomiza para el nuevo tratamiento y para el tratamiento antiguo. Todo es un ejemplo, entonces, de randomización estratificada. La medición basal. Al inicio, antes de la intervención, debe medirse en los grupos las variables efecto. Se tiene que medir, ¿no? Y porque si no, no va a haber un criterio de comparación, obviamente, ¿no? Y se busca, por diseño, que los grupos de estudio estén libres del efecto antes de la intervención. No debe haber ninguna vinculación al efecto de estudio antes de la intervención. Definitivamente, en general, los estudios experimentales son costosos, son difíciles, ¿no? Por cuestiones técnicas de conseguir la uniformidad para poder aleatorizar sin sesgo de diseño, o por razones económicas o éticas, ¿no? No va a ser posible privar de tratamiento normal a todas las personas de los controles, por ejemplo. No va a ser posible, se le tiene que seguir dando sus medicamentos. Entonces, el diseño tiene que tener mucho cuidado para no contaminar, digamos, dando cierto tratamiento que va a invalidar el estudio, ¿no? Acá ya volvemos otra vez a los tipos de diseño, en este caso, los diseños observacionales, donde no voy a más que describir o analizar. Puedo describir para los estudios ecológicos, como la ENDES, donde se estudian poblaciones y comportamientos poblacionales, o series de casos, ¿no? Como lo que hemos tenido con el COVID.
mirábamos lo que está pasando con una población dada o poblaciones en diferentes ciudades, etcétera, series de casos o ecológicos descriptivos o transversales también. Y pueden ser los estudios analíticos controlados de casos y controles y cohortes o no controlados como estudios transversales o longitudinales también, pero sin control, ¿no? Siguen siendo observacionales, pero sí se mide, por eso es que es analítico. Si no se analizara, entonces solo son estudios descriptivos, pero todos estos son estudios observacionales. Ya hemos visto antes los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. Hemos tenido ya los ejercicios, creo que hasta el examen 1. Y luego tenemos en esta vez los estudios experimentales, los controlados, que son no aleatorizados, y los aleatorizados. Cuando son no aleatorizados, son cuasi experimentos. Cuasi experimentos, por ejemplo, cuando yo hago un método de educación a una comunidad y aplico el mismo método a otra población, a otra comunidad, a un colegio y a otro colegio, pero no aleatorizo, o sea, yo tomo todo el grupo del salón, el salón de clase. Entonces, pero sí comparo los resultados de ambos salones, ¿no? Pero no son aleatorios, ¿no? Yo he comparado salones completos de clase. Y los grupos controlados, aleatorizados, que son los experimentos verdaderos, que son los que estamos viendo ahora, los experimentos verdaderos, ¿no? Y los estudios no controlados, que son o pseudoexperimento o preexperimento, en donde no hacemos más que observar, digamos, la aplicación, por ejemplo, de una norma. Entonces medimos cómo es el comportamiento de una población y vamos a ver después de unos meses que ya hemos cambiado la proporción de gente que se está vacunando, etcétera, pero no hemos controlado con nada, solamente he aplicado una norma y he visto cómo era al inicio y cómo es después, pero es un pseudo experimento, pre-experimento. A diferencia, el cuasi experimento sí mide línea de base, ¿no? Pero no tiene, y puede comparar también comportamientos, pero no tiene aleatorización. Acá tenemos un ejemplo interesante, ¿no? de cómo ha sido en sus inicios la necesidad de buscar el tratamiento de las personas, ¿no? Cómo ha sido la búsqueda de la verdad. En este caso es este estudio en Edimburgo, en este año, imagínense, esto es 1758, el tratamiento, y desde ahí viene, ¿no?, el afán de ver el tratamiento del escorbuto. Creo que en algún momento ya lo conversamos, pero este señor buscó, bueno, finalmente el que ya puso las líneas claras de la posibilidad del escorbuto no siendo una enfermedad infecciosa, y todo lo que le costó, ¿no?, establecer, inclusive él inoculándose partes, digamos, de las heridas de las personas, etcétera, para demostrar que no era un tema infeccioso, sino un tema nutricional, ¿no?, el escorbuto. Acá tienen varios textos que se refieren hasta cierto punto el primer experimento, ¿no? Porque lo que hace él es, lo que se describe es la administración de otro tipo de alimentos, ¿no? En este caso de naranjas y limones. Entonces, con la administración de naranjas y limones, él demuestra que es un problema de vitamina C y de niacina, lo que de falta de niacina, lo que está a la raíz de la causa del escorbuto, ¿no? Y entonces empieza a dar estos alimentos a las personas y se mejora, ¿no? Entonces, sin embargo, a él le costó mucho ostracismo de parte de sus colegas en su tiempo,
el haberse levantado, digamos, en contra de esta práctica de considerar que el escorbuto era una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, los ejemplos de ensayo clínico, ensayo de campo, ensayo comunitario, tienen ustedes acá en este cuadro, es muy interesante. En el ensayo clínico lo que hay es pacientes enfermos como participantes, y el ejemplo es de dar antibiótico, por ejemplo, en el tema de neumonía. Ensayo clínico. Ensayo de campo, ya estamos hablando de una población, personas libres de la enfermedad en la población general. Y lo que se da es el efecto, lo que se estudia es el efecto de la vacuna, por ejemplo, del virus de papiloma humano, ¿no? Entonces ya no es un tema individual, ya es poblacional. Y van viendo actualmente en los países donde ya se ha avanzado más en la vacuna del virus de papiloma, cómo ya ha empezado a disminuir la incidencia de la enfermedad y por tanto de la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Pero obviamente hay países que ya nos llevan 10, 15, 20 años en esta vacuna, ¿no? Nosotros todavía recién estamos comenzando a las compras, en fin. Yo hago un estudio de investigación de cáncer de cuello uterino en una comunidad rural, creo que ya les dije, de Chavinillo y Arohuilca, pero ahí tenemos tanto la vacuna como el tamizaje y el manejo de la lesión premaligna que se halla, ¿no? Entonces, todavía hay esto tremendo de la mortalidad por cáncer de cuello uterino de 5 a 6 mujeres por día ahora. Claro, con esta vacuna que se está dando va a verse el efecto de la prevención de las mujeres y varones de 9 a 18 años que se están vacunando hoy día, que se va a ver en un plazo de 10 años. Pero las otras mujeres que hoy día tienen entre 25 y 64 son aquellas que si contraen la enfermedad van a morir en el plazo de 5 años, ¿no? En una sobrevivencia de 50%. Aquí se diagnostica cáncer de cuello, o sea, todavía es para nosotros un problema. Hoy día están muriendo 2.500 mujeres por año de cáncer de cuello uterino en Perú, que si dividimos entre 365 días es más o menos 5, 6, 7 mujeres por día de cáncer de cuello, ¿no? Entonces, los ensayos de campo son ya medidas de salud pública a escala, y ensayo comunitario es cuando, esto es ensayo de campo población general, y ensayo comunitario es cuando, por ejemplo, podemos ver por grupos humanos, ¿no? En este caso está hablando que son poblaciones donde se hace una intervención general, pero son poblaciones circunscritas, ¿no? Acá tenemos el impacto de restricción de bebidas alcohólicas y medida de accidentes de tránsito en esas jurisdicciones. O sea, ustedes pueden escoger lugares donde se está vendiendo alcohol en las calles o hasta las madrugadas, 2, 3, y se establece una ordenanza de la municipalidad, por ejemplo, y se establece, se mide el número de ocurrencias de accidentes o de mortalidad en la morgue, y después de un tiempo se ve, ¿no?, si ha cambiado o no esa incidencia de mortalidad, ¿no? Durante el tiempo que yo trabajé en la Municipalidad de Lima, sacamos una ordenanza para que no se expenda a menores de 18 años y para que no se expenda en la calle, ¿no? Y fue una oposición muy grande porque lo que decían las personas, ¿cómo se llaman? Porque yo trabajaba en la sugerencia de sanidad, pero ¿cómo le llaman estos? Los ediles, los regidores, que son los que votan las ordenanzas en los municipios, algunos de ellos conservadores decían, pero si es que impiden que los centros vendan después de las 11 de la noche, lo que va a haber es un mercado negro, se va a vender por lo bajo, se va a ir contra la empresa privada, etcétera. O sea, no podían ver más allá del negocio la importancia de no vender a los jóvenes o no vender hasta después de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, tiene problemas, pero empezamos a mirar, ¿no?, que había menos accidentes de tránsito y, por tanto, menos mortalidad
en estos grupos. No es población general, son grupos, ¿no? Entonces, aquí tienen este ejercicio que yo les recomiendo lo lean, ¿no? Porque acá lo que va a ser importante es la asignación de los pacientes. Dice acá, para el estudio estos estudios de multivitamínicos después del infarto de miocardio en pacientes con diabetes y cómo es el resultado, ¿no?, de la asignación de multivitamínicos. Entonces yo les sugiero que lean este artículo para entender cómo es que se puede hacer un buen diseño de Randomized Control Trial en este estudio, que es reciente, ¿no? Es del año 2025. Es un buen ejemplo de estudio randomizado. Les pido que lo lean, ¿no? Igual este otro ejercicio también, ¿no?, que en donde van a ustedes ver que la higiene, ¿no?, de las manos para la crianza de los niños pequeños, para poder ver qué efecto puede tener, ¿no?, la ayuda. Un momentito, por favor. La idea era probar esta intervención digital y a esto le llaman Cluster Randomized Control Trial, o sea, se hace un clúster y a ambos clústeres se le aplica estos Cluster Randomized Control Trial. A algunos se les aplica el tratamiento, a otros no, pero son Cluster Randomized, ¿no? Acá dice, se tiene el grupo control y en el grupo de tratamiento es una intervención digital, ¿no? Y hay una línea de base, hay una intervención y postfase es la medición. Ya no hay otra vez screen trial. Yo les sugiero que lean este ejercicio también como mayor identificación de clúster randomized. Este es un estudio individual, este es un clúster randomized y este es un estudio de community trial, ¿no? Cuando son los grupos de comunidades los que entran como unidades de investigación. Ahora, estudio experimental. ¿Pero qué es un ensayo clínico? El ensayo clínico ya es la evaluación experimental de un producto en seres humanos, ¿no? Que tiene el propósito de ver eficacia y seguridad. Ya, ensayo clínico es en seres humanos, ¿no? Se trata de una sustancia, una vacuna, una técnica quirúrgica, una técnica terapéutica, un medicamento en seres humanos para ver si ese tratamiento es eficaz y es seguro. Y obviamente ya podrán ustedes imaginar que la significación estadística ya no es al 95%, sino el 99.9%, etcétera, mucho más, porque ya no estamos mirando sino el efecto de estos productos en seres humanos, ¿no? Entonces, la significación estadística, los análisis, el poder, etcétera, que se usa para las pruebas, las muestras, etcétera, cambia definitivamente porque se trata de ver eficacia en el tratamiento de los problemas, pero también de seguridad, ¿no? La eficacia, acá hay claridad en la definición. La eficacia es si, según una evaluación,
de una intervención cuando se aplica bajo circunstancias ideales. O sea, hay condiciones ideales y ves si en esas condiciones ideales resulta la intervención, ¿no? Y efectividad cuando bajo circunstancias del cuidado de la salud. Efectividad. Eficacia es aplicación general de circunstancias ideales. Efectividad es ya dirigida al caso del cuidado de la salud, ¿no? Efectividad es en el caso de una persona cuando dadas las circunstancias del cuidado de la salud, yo quiero ver si es efectivo, ¿no? Si a esta persona es efectivo o no un tratamiento. Disculpe. Gracias. Disculpen entonces. Entonces, seguimos con la definición de eficacia y efectividad. Eficacia es cuando por primera vez vamos a ver si algo resulta o no en experimentación, si es eficaz o no, resuelve o no el problema, ¿no? Y una vez que ya hemos encontrado este criterio de eficacia, vamos al criterio de efectividad. O sea, ya demostré que funciona. Y efectividad, entonces, siendo eficaz, yo quiero saber si en estas condiciones concretas en que yo me estoy desenvolviendo, funciona, es efectivo o no, ¿no? Entonces, son dos términos diferentes. Antes no sabía si funcionaba, ahora sé, es eficaz. Antes no sabía que era eficaz, ahora sé que es eficaz, pero quiero ver si en esta población en particular, ¿no?, va a eso que ya sé que es eficaz, acaba a funcionar. O sea, todavía ya es más contextualizado al lugar donde yo quiero demostrar que esto funciona, ¿no? Acá es importante que tengan en cuenta que las prácticas de ensayos clínicos, todos los países tienen la obligación de tener sus reglamentos de ensayos clínicos. Yo no sé, bueno, es en la clase de ayer, de este año, o sea, debe ser lo último, ¿no? Pero llama la atención definitivamente que cuando vino el COVID teníamos este reglamento de ensayos clínicos y tiene su lenguaje propio, pero críticamente nosotros podemos decir que cuando vino el COVID y había esta fase 3, ¿no?, de la vacuna Sinopharm todavía en curso en el Perú compró la vacuna Sinopharm que se supone estaba siendo en venta a nivel global después que ya había terminado la fase 3, ya había pasado la fase 3. En el Perú estábamos haciendo estudio de investigación de fase 3 y estábamos a los pocos meses comprando, ¿no?, esta misma vacuna que en otros países ya había pasado a la fase 4. Entonces, ha habido toda una especie de sorpresa, ¿no?, porque se supone que todos esos términos deberían ser considerados en nuestro reglamento de ensayos clínicos, ¿no? Se supone que si hay una fase, como vamos a ver luego, creo que está acá en la siguiente lámina, en las fases de los tratamientos, tenemos nosotros que hay dos etapas importantes en el desarrollo de vacunas o medicamentos. Primero que nada, hay una fase de experimentación preclínica con animales, ¿no?, y para que pueda verse temas de toxicidad, lesiones orgánicas, dependencia de la dosis, metabolismo, cinética, carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, etcétera, en animales, ¿no? Luego de esta fase de experimentación preclínica en animales empieza la etapa 1, donde tenemos voluntarios sanos para reunir datos preliminares, ¿no? Igualmente, ya habiendo hecho esta experimentación en animales, en la etapa 1, ¿no?, se ve recién de comenzar el desarrollo de la enfermedad y ver esto de lo que ya se probó en animales, ver cuánto de lo que ya se sabe de toxicidad, de lesiones, etcétera, puede repetirse en un número limitado de personas, de seres humanos.
pasa a la fase 2, ¿no? Que son ya con más rigor los datos de seguridad y posología, para ver seguridad y posología. Etapa 2. La etapa 3 ya es cuando ya se conoce seguridad y posología, se trata de un número mayor, ¿no? Hasta 4.000, en grupos más heterogéneos para ver eficacia y seguridad a corto plazo. Eficacia, no estamos hablando de efectividad, eficacia, etapa 3. Y luego viene el registro. Terminada la fase 3, se registra. Y luego viene la etapa 4, en donde se hace ya estudios de mayor seguridad, postaprobación, notificación espontánea de efectos adversos, etcétera, es posaprobación, ¿no? Entonces hay aquí, de acuerdo a la OMS, el desarrollo clínico de los productos, ¿no? Farmacéuticos. Y volvemos entonces a esta fase del ensayo clínico, en donde tenemos ya, frente a la necesidad de probar ya en sus hospitales, en fin, estos nuevos procedimientos, se tiene los criterios de inclusión con los cuales se va a entrar la población a estudiar, el número de participantes que no cumplen los criterios salen, ¿no? Salen de la población a estudiar, y quedan solamente los participantes potenciales, a quienes se les invita. Estos invitados pueden salir excluidos, ¿no? Por algún motivo, de acuerdo a los criterios de inclusión, no poder formar parte, ¿no? Si son estudios de cáncer de cuello uterino, por ejemplo, personas que ya han tenido cáncer o que han tenido histerectomía, saldrían, ¿no? Y siguen los participantes a los cuales se hace una medición basal, se aleatoriza a los grupos de tratamiento y control, y finalmente se hace seguimiento. Y se hace de todas maneras un plan, ¿no? En el seguimiento de quienes se retiran, las pérdidas de seguimiento, que se pierde de vista a las personas, y la falta de adherencia, ¿no? Esto es, digamos, el protocolo del tiempo de un estudio, ¿no? Todo tiene que ser debidamente documentado. Entonces, las fases, el correlato en este cuadrito, ¿no? Desde las fases del desarrollo, hemos hablado de las fases 1, 2, 3, 4, ya estamos hablando de los estudios individuales, ¿no? En estos negritos, se tiene mucho, cada uno de estos objetivos, el diseño, la conducción del estudio, el análisis, el reporte, ¿no? Se tiene que hacer en cada fase, y aquí hay todos estos detalles también de acuerdo al tipo de estudio, y son para estudiar la farmacología en esta primera fase, ¿no? En la fase 2 empieza a ver la exploración terapéutica, la confirmación terapéutica y el uso terapéutico, ¿no? En esta fase, en esta línea, digamos, de tiempo. Acá, es importante para diferenciar lo que son sujetos, estudios ciego, doble ciego o triple ciego, ¿no? En donde en el ciego simple solamente el sujeto no sabe. En el doble ciego, el sujeto y el observador no saben, ¿no? Y en el triple ciego, el sujeto, el observador y el analista de datos tampoco saben, ¿no? De la asignación de los temas, ¿no? Así que esta es una forma como se catalogan. También hay otros tipos por otros criterios. Pragmáticos, o sea, yo solamente quiero explicarme rápidamente mis resultados, entonces los criterios de inclusión son laxos. No quiero hacer una exploración rápida y mis criterios de inclusión son muy laxos, lo que haya, ¿no? Pandemia, por ejemplo. Y explicativos, ¿no? Sí, yo quiero entrar en mucho detalle, entonces hay que hacer una inclusión estricta, explicativo o pragmático,
Por la intervención puede ser paralelo, cada grupo recibe solo un fármaco, o cruzado, ¿no? Después de un tiempo que estoy usando un fármaco, se hace un lavado o blanqueo, ¿no? De manera que en un segundo momento se intercambian los tratamientos cruzados, ¿no? El que al comienzo recibió un tratamiento, se hace un lavado, ahora recibe el segundo. Igual el segundo grupo que antes recibió el tratamiento alterno, se hace un lavado y ahora recibe el primero, ¿no? Este estudio también yo les sugiero que lo lean con mucho detalle, ¿no? Me da gusto que ustedes sean muy analíticos en esto y puedan darle sentido a los criterios, en este caso, de exclusión de problemas de enfermedad obstructiva crónica, ¿no? En poblaciones de primer nivel, ¿no? Cómo se iban, de acuerdo al número de pacientes, cómo se iba disminuyendo según las pruebas funcionales, según los síntomas y uso de cigarrillo, etcétera, según uso de oxígeno y otros esteroides, según otras enfermedades y otras condiciones, de manera que de todo el universo de pacientes se queda solamente el 13.2% para poder hacer un estudio de cuidado primario, ¿no? Es muy interesante, parece ser, ¿no? Este estudio lo tienen ahí como ejemplo. En cuanto a randomización, ya hemos visto, ¿no?, cómo pueden ser las diferentes mediciones de la observación cruzada, ¿no? Se comienza con dos grupos, ya con un poquito el cuadro, como hemos visto la vez anterior. El grupo 1 ahora pasa a recibir el otro tratamiento, el grupo 2 recibe el nuevo tratamiento, y el grupo 2 actualmente ahora se compara y se miden los efectos en un segundo momento después de haber hecho el efecto, el cruce, ¿no? Los ensayos clínicos por el análisis, ¿no? Como se estaba viendo las otras calificaciones, por selección de participantes, pragmático, explicativo, por intervención recibida, paralelo o cruzado. Y aquí por el análisis. Si se analiza por protocolo, solo quienes completan el estudio. Ya se va explicando cuántos han salido del estudio por diferentes razones, ¿no? Por intención de tratar, se analizan a todos según asignación inicial y se supone que es más recomendado, ¿no? Un poco el estudio que hoy día hemos visto del estudio de estas pruebas para diagnóstico de tuberculosis. De alguna manera se puede significar, pero por el análisis, por protocolo, quienes han completado el estudio. Por intención de tratar, es todos los que han entrado, porque como estoy yo queriendo saber el efecto de un medicamento, ¿no? Por intención de tratar, se analizan a todos, según asignación inicial. Después se explica la cantidad de personas que lo cumplieron, en fin, ¿no? Pero esto es por intención de tratar. Quiero saber cómo les ha ido a todos los que han recibido tratamiento. Y por el número de sujetos que participarán. Puede ser predeterminado o secuencial si se incorporan hasta encontrar diferencias, ¿no? Entonces, yo empiezo un estudio y no pasa nada. Entonces, aumento grupos, aumento sujetos y no pasa nada. Aumento más número y aparecen recién los efectos. Entonces, secuencial dice, bueno, yo voy a ir aumentando hasta encontrar diferencias o pruebas, ¿no?, de mi estudio. Este interesante esquema también les muestra a ustedes en lo verde, todo lo que es beneficioso y el área de daño, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros una área donde no hay significación estadística para este tipo de estudio y se tiene el número de pacientes acá, ¿no? Y lo que nos dice son los secuencias. Este es un esquema para probar los estudios secuenciales.
Entonces, si en cuanto al número de muestra se va aumentando el número de muestra, entonces vamos a poder encontrar después de un número determinado que se haya un resultado. Pero aquí los límites son las áreas de daño, no vaya a ser que sea un efecto dañino y yo estoy aumentando la exposición y por tanto en determinado momento voy a incrementar el número de gente que le va a ir mal, ¿no? Entonces a esto se refiere los límites para las áreas de beneficio o daño y las zonas de inner wedge, ¿no? Para ver cuántos son los números de pacientes que necesito para no hacer daño. También puede haber ensayos por el efecto buscado, ¿no? De superioridad y de no inferioridad. No solamente quiero ver los resultados por encima de los resultados que pasan de un daño, digamos, ¿no? de un límite que en este caso es 0, ¿no? De superioridad y de no inferioridad. ¿No? Estos son estudios de no inferioridad. Por diseño. Y ciegos, según ciego, pueden ser abiertos o enmascarados, como ya hemos visto, ¿no? Simples, doble enmascaramiento, que le llaman, ¿no? Que no conoce ni el investigador, perdón, ni el analista conoce, ¿no? Solamente el investigador, ni el analista conoce los resultados, ni el paciente, ¿no? ni el que administra el tratamiento. Bien, esto es hasta acá la teoría de los estudios experimentales. No sé si y esta otra teoría, ¿dónde está? Esta también la ¿vieron la clase pasada? ¿La debieron ver? Sí, doctora. Ya, también esto tiene conceptos interesantes, vamos a revisar rápidamente. El ejercicio de la práctica de la semana pasada estuvo orientada a resolver este tipo de temas, ¿no? Y yo les recomiendo que vuelvan a leer ese ejercicio y también esta teoría, porque en cierta forma son medidas de impacto de epidemiología. Después que ya hemos visto el riesgo de una enfermedad y hemos visto el criterio de riesgo relativo que compara dos incidencias, ¿no? de riesgo, se encuentra el riesgo relativo, pero estas medidas de impacto nos sirven para ver la diferencia absoluta del riesgo. Ya no es un dato sobre otro o la fracción del riesgo, sino es el riesgo menos el riesgo el riesgo que se disminuye con el tratamiento, ¿no? La reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo, que es cuando se hace sobre 100 o comparándolo con el riesgo de otro manejo y el número necesario a tratar. Entonces, acá interesante nos menciona que el estudio experimental, lo volvemos a decir, ¿no? El investigador intencionalmente altera uno o más factores y controla las otras condiciones del estudio, con el fin de analizar los efectos de haber realizado esto. Es un estudio en el cual las condiciones están bajo control directo del investigador. El investigador, por su cuenta y riesgo, maneja las condiciones de exposición en los grupos de experimentación, ¿no? Intencionalmente, y sabe él lo que está queriendo hacer, como hemos visto en el diseño, para ver dosis, eficacia, ¿no? Seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, en esos estudios experimentales, lo que hay es esta medida que es muy conocida ya, que es el riesgo absoluto, o sea, el riesgo de cada uno de los experimentos, de alguno de los procesos. ¿Cuál es el riesgo del tratamiento A?
cuál es el riesgo del tratamiento B, cuál es el riesgo absoluto del tratamiento A, cuál es el riesgo absoluto del tratamiento B. O sea, independientemente, cada uno de estos ensayos tiene su riesgo, ¿no? Y obviamente cuando se compara los riesgos absolutos de ambos tratamientos, se obtiene el riesgo relativo. Entonces se puede decir el riesgo con el tratamiento A, ¿no?, es la mitad que con el tratamiento B, o el riesgo con el tratamiento A es 2 veces más que la no exposición al tratamiento, ¿no? Entonces, la relación entre estos dos riesgos, ¿no?, cuando se pone como fracción, es riesgo relativo y sirve para determinar la fuerza de asociación y sentido, la fuerza y sentido. O sea, es 3 veces más uno que el otro, 3 veces la fuerza de asociación en sentido de un tratamiento versus el otro, ¿no? Mide la asociación. Entonces, antes de las medidas de asociación, lo que teníamos eran las frecuencias, nada más, ¿no? Aquí había 50%, acá había 70%, en el norte era 30%, acá era así, o sea, eran medidas de observación de frecuencias, a lo más tasas, ¿no? Pero ya cuando entramos a ver si esas tasas están asociadas, ¿no?, con algún cambio, necesitamos medir la asociación. Ya no solamente vemos que hay asociación, uno es mayor que el otro, sino queremos ver si esa mayor o menor asociación tiene ¿qué le podamos decir? Una expresión de fuerza. ¿Qué fuerza de asociación tiene? Ya no es solamente decir 30% y este es 40%. Yo quiero saber si cuando se dice 30%, ¿no?, qué fuerza de asociación tiene este valor con este otro grupo que tiene 40%, ¿no? Y ahí es donde se usan los criterios de riesgo absoluto o riesgo relativo, en donde se mide las incidencias de cada uno de los experimentos. Y el riesgo relativo es el cociente, ¿no?, que señala la fuerza y el sentido de la relación. Por eso, si el riesgo relativo es significativo, ¿no?, o sea, ya hemos visto en las sesiones pasadas que si el riesgo es más de 2.8 o 3 o más, o 4, entonces sí podríamos decir, tal como viene el riesgo relativo, es significativo, ¿no? Ustedes ya le han añadido el criterio de intervalo de confianza, pero si es significativo, nosotros lo que queremos ver es, no solamente es significativo, yo quiero saber qué impacto tiene esa medida, ¿no?, en mi intervención, cuál es el impacto. Ya no solamente quiero saber cuál es el riesgo, ¿no?, relativo, ahora quiero saber el impacto de la aplicación de la intervención. Y estas medidas que nos ayudan a contestar el impacto, es muy importante en salud pública. Las medidas de impacto significa poner estas medidas de riesgo para ver si lo que estamos encontrando reduce absolutamente o relativamente el riesgo de la enfermedad. O sea, ya no estoy haciendo el cociente, ya no estoy haciendo el cociente entre riesgo 1 sobre riesgo 2. Ya no estoy haciendo el riesgo relativo. Yo lo que quiero ver es cuál era el riesgo inicial en la población. Y ahora tengo cuál es el riesgo de este tratamiento. Entonces, lo que quiero saber es cuánto era el riesgo en la población total menos el riesgo de esta intervención. Y esa diferencia es la reducción absoluta del riesgo, es lo que me interesa a mí en salud pública. Es decir, si he establecido un riesgo con mi intervención, ha bajado a tal, un problema que era al inicio este número de acá, este primer valor, ¿no? Entonces, yo tengo un primer valor, establezco una medida y sé que baja
tiene un efecto en la enfermedad con este valor. Entonces, ahora yo lo que hago es medir cuánto era antes, cuánto es ahora, y esa es la reducción absoluta del riesgo. Importante criterio, se llama riesgo absoluta del riesgo. Reducción absoluta del riesgo, ¿no? Y la otra es la reducción relativa del riesgo, es decir, le pongo ya sea porcentaje, ¿no? Sobre 100, lo que antes era 100%, ahora ha bajado al 80%. Perfecto, o sea, es lo mismo, pero contra un denominador, ¿no? Y puede ser porcentaje o puede ser poblacional también, ¿no? Por 100, pero ahora yo quiero saber en toda la población, entonces ya es poblacional. Esta reducción relativa del riesgo, relativa quiere decir a un número adicional, ya sea proporción o población total, y esto va de la mano con el otro criterio importante que se trató en el ejercicio de la semana pasada, que es, por tanto, cuánto es el número necesario a tratar. Si yo con una medida voy a bajar la enfermedad, entonces lo que quiero saber es, bueno, ¿cuántos necesito tratar para encontrar el cambio de una persona? Para cambiar la situación de una persona, ¿cuántos necesito yo tratar? ¿No? Entonces, cuanto menor sea el número de personas que yo necesito tratar para hallar y mejorar la condición, es más conveniente. Cuando más grande sea el número necesario a tratar para cambiar la situación de una persona, va a ser menos eficiente, ¿no? Va a necesitar otro análisis. Por ejemplo, si me sale 30, número necesario a tratar, quiere decir que tengo que tratar a 30 personas para que una persona pueda tener el beneficio de cambiarle la realidad. Entonces yo voy a tener que invertir en 30 personas para que cambie una, ¿no? La situación de una. Entonces, obviamente, el que toma decisiones y costos, etcétera, dirá, no nos conviene, es un número muy alto, pero va a depender del contexto en que se haga. Entonces, las medidas de impacto, estas tres, riesgo, reducción absoluta del riesgo, reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo y el número necesario a tratar son medidas muy importantes en salud pública y también en salud individual, por supuesto, ¿no? En salud pública dijimos antes, si no podíamos nosotros concluir problemas a nivel de salud pública mientras no se haya probado debidamente, ¿no?, la eficacia a nivel individual, ¿no? Primero tiene que ser demostrado, pero ya hablando de impacto de medidas, reducción absoluta del riesgo, reducción relativa del riesgo y número necesario a tratar son las medidas de impacto más importantes que conocemos en este momento. Entonces, aquí ya sabemos la fórmula, la reducción absoluta del riesgo es la incidencia al iniciar el problema menos la incidencia que produce la intervención, ¿no? Entonces, acá queda una reducción absoluta del riesgo haciendo la sustracción de la incidencia que había con la actual. Y mide el número de casos que se pueden prevenir en el grupo control si se aplica la intervención, ¿no? Entonces, ya yo tengo este elemento de base, me voy a una población dada, y yo, si mi estudio ha sido bien realizado, qué sé yo tengo la posibilidad de tomar una decisión de cuánto quiero yo bajar, si es que, intervenir, cómo voy a intervenir si yo sé que con esta intervención va a bajar este número dado, ¿no? Mide el número de casos, porque esto es números incidentes, no son porcentajes, es número. Mide el número de casos que se pueden prevenir en el grupo control, en este grupo, si se aplica la intervención. Y la explicación, ¿no?, viene en este cuadrito, ¿no? Tenemos en el grupo control y en el grupo de intervención, después que ya hemos aplicado, hemos intervenido en la intervención efectiva, se ha reducido esta parte azul. Entonces, a esto podemos decir que tenemos una reducción absoluta del riesgo igual a este valor que está en la columna azul. La reducción absoluta del riesgo. Ha bajado el riesgo en esta población.
Igual acá en este estudio, pueden ustedes encontrar en este estudio las complicaciones, la prevención de complicaciones respiratorias según la fisioterapia preoperativa, ¿no? Y las complicaciones respiratorias después de cirugía abdominal, ¿no? Esto es importante, resultados de una intervención de fisioterapia preoperativa. Un ejemplo también que yo les recomiendo que lo analicen para poder probar este ejercicio de la reducción absoluta del riesgo. O sea, lo que nos está diciendo acá, dice el abstract, medir la eficacia de una intervención intervención de fisioterapia, de una sesión, ¿no?, preoperatoria de fisioterapia para reducir complicaciones pulmonares después de cirugía abdominal. El objetivo, medir la eficacia de una sola sesión de fisioterapia preoperatoria antes de la cirugía, fisioterapia para reducir complicaciones pulmonares después de cirugía abdominal. Es el objetivo. Entonces, lo que nosotros imaginamos acá es que se mide el riesgo de complicaciones pulmonares antes y después de hacer esta sesión de fisioterapia preoperatoria, ¿no? Entonces teníamos las complicaciones antes de la cirugía, después de cirugía teníamos las complicaciones y después tenemos estas complicaciones, pero después que se ha aplicado el tratamiento de esta sesión preoperatoria de fisioterapia. O sea, quieren probar si esta sesión preoperatoria de fisioterapia es valiosa para disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares en cirugía abdominal. Entonces, obviamente, en el desarrollo, ustedes me están mirando acá, diseño prospectivo, pragmático. ¿Qué cosa quiere decir pragmático? Que yo quiero ver hasta el resultado de mi estudio, no sé, entran todos, yo quiero ver el resultado del impacto de este tratamiento de la sesión de fisioterapia preoperativa. Multicéntrica, de muchos hospitales, ¿no? Paciente y asesor cegados, o sea, no sabe ni el educador de la cirugía en la fisioterapia, no conocen grupos paralelos, randomized placebo control superiority trial. No es de inferioridad, es de superioridad. O sea, los resultados por encima nada más entran. Y los resultados dice acá. No sé si alguno de ustedes puede leer esta parte. Las medidas, los principales resultados, ¿no? Dice, bueno, yo lo voy a leer rápidamente. Dice los resultados primarios que las complicaciones pulmonares postoperatorias dentro de las 14 días, ¿no?, medidas diariamente usando el score del grupo de Melbourne, ¿no?, fueron medidos, ¿no? Los resultados primarios. Los resultados secundarios fueron neumonía adquirida. ¿Qué más dice? Extensión de días de hospitalización, utilización de servicios de cuidados intensivos y costos hospitalarios. Los pacientes reported health related los pacientes se tomaron datos de calidad de vida, función física y complicaciones después del alta que se midieron hasta 6 semanas después. Las causas totales de mortalidad se midieron hasta 12 meses. Acá está. Entonces, esto sería interesante para ustedes ver
como las definiciones que hemos visto de los tipos de estudios, ¿no? Y de muestreos, de aleatorizaciones pragmáticas, ciegos, con grupos paralelos,